Que suene la trompeta, la voz de verdad, la Biblia abierta, luz y claridad, un mensaje que inspira con fuego y amor. Que suene la trompeta de Dios. Que suene la trompeta de Dios. Agradeciendo siempre a nuestro Dios esta oportunidad que nos da, hermanos, de estar aquí delante de su presencia. Amén. El día de hoy, como ya lo saben, vamos a continuar, hermanos. Vamos a continuar, gloria a Dios, con la inteligencia artificial en la iglesia. El día de hoy esperamos, hermanos, finalizar con este tema. Claro que siempre queda mucho que decir, hermanos. Amén, siempre queda material o información o temas, amén, que decir, siempre queda algo, pero hermanos y hermanas, creo que por esta oportunidad lo vamos a dejar hasta acá. Así que el día de hoy vamos a hablar de un término que todavía no es algo aceptado a nivel internacional, todavía quizá no se ha establecido, pero que no sorprendería, hermanos, que el día de mañana esto sea una realidad. Ese es el tema que vamos a tratar el día de hoy, así que le invito, hermanos, que me acompañe a hacer esta oración en el nombre del Señor Jesús. Bendito y eterno Salvador, Dios Todopoderoso, Padre Santo que estás en los cielos, a ti sea toda la gloria, toda la honra y todo el honor. Gracias te doy, Señor Jesús, en este momento. Primeramente, Dios amado, porque tú has sido grande y maravilloso, porque tú, Señor, eres eterno, tu amor es eterno y tu misericordia, Señor Jesús, es para siempre, Dios amado. Te doy las gracias por permitirme, Señor, estar en este espacio, Señor Jesús, que hemos dedicado, Señor, para el estudio de tu palabra. Señor, te ruego por cada hermano, cada pastor que se haya podido conectar, Señor Jesús, cada hermana que vaya a poder ingresar, Señor Jesús, te ruego desde ya que seas tú bendiciendo sus vidas, que seas tú preparando los corazones, que seas tú, Dios amado, hablándonos, Señor, a través de tu palabra, a través de este material que se ha preparado, Señor Jesús. Danos entendimiento, danos sabiduría, danos discernimiento, te lo ruego, Señor Jesús, Dios de los cielos, por aquellos que se van a conectar después, Padre Santo. Te ruego, Dios de la gloria, en esta hora, en el nombre glorioso del Señor Jesús, que seas tú dirigiéndonos con tu Santo Espíritu. Gracias te doy, Padre amado, a ti sea toda la gloria y toda la honra. Amén y amén. Gloria a Dios. Bien, hermanos, saludos, Pastor Ezequiel. Amén, que acaba de ingresar. Bienvenidos, hermanos, a este espacio. Quisiera compartir estos 30 segundos, hermanos, con esta uno de los temas, amén, que se están preparando por allí para este espacio, hermanos, que es, lo hemos dicho en otras ocasiones, este espacio, hermanos, como lo hemos dicho, aleluya, en otras ocasiones, amén, hemos denominado, gloria a Dios, por nombre, aleluya. Estoy compartiendo por Facebook también, hermanos, que no estaba transmitiendo para aquellos hermanos que no pueden conectarse por mí. Ahora sí, hermanos y hermanas, bienvenidos a este espacio, el cual hemos denominado, amén, que suene la trompeta. Que suene la trompeta, la voz de verdad, la Biblia abierta, luz y claridad, un mensaje que inspira con fuego y amor. Que suene la trompeta de Dios con poder. Amén, amén. Que suene la trompeta de Dios con poder.
suene la trompeta de Dios con poder. Amén. El día de hoy, hermanos, vamos a ubicarnos en el libro de Éxodos, capítulo 20, versículo 3. Y dice así, hermanos y hermanas, en el nombre del Señor Jesús, Éxodos 20, versículo 3. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, Dios fuerte, celoso, que visito, amén, la maldad, aleluya, de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Amén. No tendrás dioses ajenos, no te harás imagen, no te inclinarás a ellas. El día de hoy, hermanos, quiero hablar acerca de un tema que, si bien es cierto, todavía no es algo que se haya definido, hermanos, en el mundo. A mi parecer, a mi forma de ver las cosas, no sorprendería si esto llegara a suceder. Amén. Recordemos que las 2 últimas semanas hemos estado hablando acerca de la inteligencia artificial en la iglesia. Amén. Estuvimos hablando un poco acerca de ética, amén, desde el punto de vista espiritual, dónde trazar el límite, hasta dónde llegar con el uso de este tipo de herramientas como lo es la inteligencia artificial en todas sus facetas, amén, en todas las áreas que hasta el día de hoy han estado revolucionando el mundo y cómo se desenvuelve el mismo. La semana pasada específicamente estuvimos tocando el tema de la oración. Por esa razón, hermanos, por aquí en alguna parte, en algún momento, ya después de que este estudio sea grabado, va a haber allí, hermanos, un enlace para que pueda ver el capítulo anterior donde hablábamos de la oración. ¿Puede la inteligencia artificial orar? Amén. Hay un video por allí que estuvimos analizando también, hermanos y hermanas. Y el día de hoy quiero hablar de un tema que igual, hermanos, no es por ser sensacionalista, no es por causar, hermanos, alboroto ni generar polémica, hermanos. Simplemente el desarrollo de las cosas indican que esto pudiera suceder. Quiero hablarles de un término, hermanos, el cual es el roboteísmo. Amén. El roboteísmo. Amén. No tiene nada que ver con robar. Aleluya. Es más bien relacionado al robot. Aprovecho para saludar a la hermana Magali y su familia. Amén. Saludos y bendiciones. Estamos recién comenzando. Amén. Hermanos y hermanas, el roboteísmo. ¿Qué es lo que está construyendo la sociedad actual? Amén. Aquí como a manera de introducción, hermanos, unas preguntas. Si usted desea responderla por la casilla de texto, siéntase con total libertad de hacerlo. ¿Puede una inteligencia artificial tener alma, tener espíritu, tener conciencia? ¿Puede un robot, hermanos, realizar rituales sagrados? Amén. La inteligencia artificial
acerca o aleja a los seres humanos de lo divino, de lo espiritual? ¿Quién es responsable si alguna inteligencia artificial da un consejo en el ámbito espiritual o religioso, si lo quiere decir de esa manera, de forma incorrecta? ¿Quién es el responsable si una inteligencia artificial da un consejo erróneo, incorrecto, hermanos, e incluso antibíblico? Amén. El roboteísmo, hermanos, pudiésemos decir que es una palabra compuesta y la podemos analizar de dos formas. Podemos decir que está compuesta por la palabra robot con T al final, que viene de la palabra checa, amén, robota, que en otras palabras significa trabajo forzado o servidumbre. Y esta palabra, hermanos, fue popularizada en los años, por allá en la década de los 20, 1920, hermanos, a través de una obra literaria, hermanos, donde se popularizó este nombre de robot. Amén. Una palabra checa que significa servidumbre, trabajo forzado. Y la idea era crear un ser que trabajara por nosotros, los humanos. Crear algo, hermanos, que hiciera el trabajo forzado, el trabajo pesado, que fuese la servidumbre. De allí viene la palabra robot. Y la palabra ismo, o el sufijo en este caso, ismo, amén, indica, hermanos, una doctrina, una corriente, una filosofía, una ideología, un sistema de pensamientos. Si hablásemos de que el roboteísmo viene de estas dos palabras, o de esta palabra y este sufijo, hermanos, ismo, pudiésemos decir que es una doctrina o una corriente ideológica basada en el uso o desempeño de los robots. Amén. Sin embargo, pudiésemos decir que roboteísmo viene también, o pudiese venir también, del sufijo teísmo, que viene del latín theos, que significa Dios. Amén. Palabras como teísmo, hermanos, que se refiere, por ejemplo, el monoteísmo, que se refiere a la creencia en un solo Dios. Amén. O el trinitarismo, o el politeísmo. Amén. O el ateísmo. Amén. En este caso, si dijésemos que fuese así, hermanos, pudiésemos decir que el roboteísmo o bien pudiera ser una doctrina o creencia en los robots, o pudiese ser la religión o ideología basada en los robots. En otras palabras, esto hablaría de un término que sugiere una filosofía, una creencia, un sistema de ideas, hermanos, en el que los robots o la inteligencia artificial tienen un papel central, quizá, hermanos, incluso en un sentido espiritual o de devoción, hermanos y hermanas, similar, amén, a un teísmo, a una divinidad, pero aplicado a los robots, aplicado a la inteligencia artificial. Pudiésemos decir que el roboteísmo es la creación de un becerro de oro digital. Amén. Vamos a partir de allí. Leíamos precisamente por esa razón en Éxodo capítulo 20, donde el Señor expresamente dice en el versículo 3, 4 y 5, de no tener dioses ajenos, amén, de no hacerse imágenes, gloria a Dios, de no inclinarse ante ellas, amén. Y esto, hermanos, rápidamente podemos contextualizarlo
En el momento en el que sucede, ya que Moisés está en el Sinaí recibiendo estas palabras de Dios, de parte de Dios, directamente del Señor, mientras el resto del pueblo, a excepción de Josué, está debajo, hermanos, en otro lugar, debajo del monte, está haciendo una imagen, un becerro de oro. Amén. Fíjense lo que está sucediendo. Gracias, Pastor Darwin. Fíjense lo que está sucediendo. El Señor le está diciendo a Moisés: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Mientras esto está sucediendo abajo, hermanos, abajo del monte, un poco lejano, bien distante de ese lugar, a excepción de Josué, todo el pueblo, y lo podemos ver, si no me equivoco, en Éxodo 30 o 32, vamos a darnos cuenta de que el pueblo le dice al sacerdote, hermanos, a Aarón, amén, el pueblo le dice a Aarón: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, amén. Capítulo 32 de Éxodos, aleluya. Aprovecho también entre paréntesis para saludar a Yarela. Bendiciones, Yarela, qué bueno que te hayas podido conectar. Bendiciones para ti, para tu familia, amén. Estamos todavía en la introducción y estamos trayendo el día de hoy la palabra roboteísmo, amén. Una ideología, tal vez, una filosofía, hermanos, un conjunto de ideas que hablan acerca, aleluya, de el robot sumado a la inteligencia artificial, llevándolo a un punto de vista donde las personas incluso pudiesen llegar a ver a la inteligencia artificial, hermanos, como una deidad. Amén. Por eso leíamos Éxodo capítulo 20 y ahora estamos analizando lo que está sucediendo. El Señor en el capítulo 20 está hablando con Moisés, diciéndole: no te harás imágenes. Amén. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Y mientras esto sucedía, el pueblo estaba pidiéndole a Aarón que le construyera un becerro de oro. Usted conoce la historia, no es el tema el día de hoy, pero la comparación la traigo, hermanos. Cualquier parecido con la realidad quizás no sea mera casualidad. Amén. Pudiésemos decir, en este tiempo, el día de hoy, hermanos, se está creando, aleluya, un becerro de oro digital. Amén. El roboteísmo, hermanos, puede ser la fe excesiva en la tecnología como solución espiritual. Hay inteligencia artificial que ora. Lo vimos la semana pasada. Por allí debe estar el enlace cuando vea este video, hermanos, ya grabado. Aleluya, para la gloria de Dios. Amén. Hay aplicaciones que predican, hermanos. Parece que hay personas que están comenzando a depositar fe en la tecnología como una solución espiritual. Amén. Déjame decirte, hermano o hermana, que una inteligencia artificial te puede enseñar, pero no te puede predicar. La palabra de Dios es viva, es eficaz. Lo estudiábamos hace unos días atrás en la iglesia. Amén. Es vida. La inteligencia artificial. Amén. Es contrario a algo vivo. Por lo tanto, algo que no tiene vida no puede transmitir algo que lleva vida. La palabra de Dios es viva. Por eso una inteligencia artificial te puede enseñar, sí. Amén. Pero no te puede predicar. Por acá hay un comentario, Pastor Darwin, lo voy a leer. Es el mismo cura, pero con diferente sotana.
Eso es la apostasía de los últimos tiempos. Jesucristo viene pronto, mis hermanos. De eso estamos hablando. Esa es la idea que estoy planteando el día de hoy. Se está construyendo, hermanos, un becerro de oro digital. En este caso, hermanos, nos damos cuenta cómo se está delegando. Hermanos, hay una delegación de lo divino, de lo espiritual a lo artificial. Así como sucedió en Éxodo 32 cuando el pueblo pidió este becerro de oro, hermanos. Aleluya. Pidieron este becerro de oro. Estaban cambiando al verdadero Dios que les estaba dando los lineamientos, las normativas, las leyes, hermanos. Les estaba bajando a través de Moisés. Gloria a Dios. Cómo debía ser su comportamiento, porque Dios estaba ordenando. Dios es un Dios de orden, hermanos. Él estaba normando, estaba ordenando a su pueblo que estaba recién salido, amén, del desorden, de la esclavitud, de un ambiente idólatra también, hermanos. Y precisamente por eso ellos cambiaron lo real por lo artificial, cambiaron al Dios vivo por una deidad ficticia, hermanos, carente de vida. Y en la actualidad, mucho cuidado, porque hay mucha delegación de lo divino a lo artificial. Ya muchas personas están dependiendo mucho de lo que dice la IA, hermanos, y no de su discernimiento de espíritu. Amén. No es lo mismo, hermanos, que simplemente usar una herramienta. Es cruzar una línea, hermanos, cuando la tecnología suplanta lo que solo Dios, amén, debe hacer. Allí, hermanos, se ha cruzado una línea. No es lo mismo que yo tenga una herramienta que yo utilice, hermanos, para provecho, para algo beneficioso, a que yo reemplace esto en lugar de. ¿Amén? Podemos mencionar algunos ejemplos actuales. Lo veíamos la semana pasada. Imagínense, hermanos, una inteligencia artificial intercediendo. Amén. Una inteligencia artificial intercediendo por personas que no son creyentes, hermanos. ¿Hasta dónde van a llegar las personas el día de hoy? Pastor Darwin decía algo muy importante, que es apostasía, hermanos. Ciertamente, para caer en apostasía, pues hay que conocer la verdad primero. Y es lamentable, hermanos, que personas que tengan un conocimiento espiritual, lamentablemente, hermanos, caigan en algo como esto. Para mí, y yo sé que usted quizás piensa igual, hermanos, y por favor corríjame si estoy diciendo algo que no es. Pero para poder interceder, hermanos, hay que tener alma. Para poder interceder, hermanos, hay que tener alma, hay que tener espíritu, hay que tener empatía, hermanos. Hay que, como dice la palabra de Dios, llorar con los que lloran. Amén, hay que sufrirla, hermanos. Orar no es simplemente recitar palabras, y el Señor Jesús lo dijo, no son vanas repeticiones. Las palabras pueden ser muy bonitas, pero ¿dónde está el sentimiento, la emoción? No, hermanos, una inteligencia artificial no puede interceder. Ese es el trabajo de los hijos de Dios. El Hijo de Dios puede, a través de una inteligencia artificial, ubicar algunos versículos específicos para ciertas áreas, hermanos, hablando de la oración, hablando de algún momento específico. Hermanos, se me olvidó de pronto dónde queda un versículo. Yo sé que hay un versículo que habla de esto, pero ¿dónde era que quedaba? Ahí yo puedo consultar con la inteligencia artificial, mira, ¿dónde queda el versículo que dice más o menos esto? Y él me va a decir, es distinto, hermanos. Hay algoritmos que generan sermones, amén, y no hay un estudio bíblico profundo. Hay aplicaciones, hermanos, que te dan los sermones hechos, amén. ¿Y dónde está el estudio bíblico?
Yo he visto estas aplicaciones, yo he leído, hermanos, y he visto los temas y todo, y usted ve cómo está bien organizado todo, pero ¿dónde está el estudio profundo de esto? Hay que ir más allá, hermanos. La palabra de Dios no es simplemente una lectura o una literatura entretenida, no, hermanos. Quizás en muchas áreas la inteligencia artificial pueda trabajar ampliamente, pero en lo espiritual no puede, hermanos. Debe haber límites. Usted debe tener el control de esa herramienta y no al revés. Hay aplicaciones de fe a la carta, amén, que reemplazan la comunidad, aleluya, eclesiástica. Hay aplicaciones de fe a la carta donde te dan el pan de vida cada día, hermanos, te mantienen allí, te mandan una notificación, te dicen, mira, aquí está tu pan del día de hoy. Amén. Y quizás no está mal recibir un versículo diario que te dé cierto alimento, amén, pero hay que ir más allá, hermanos. Hay que ir más allá, hay que tener discernimiento también de lo que se está leyendo, de lo que se está viendo, hermanos. Romanos capítulo 1, estamos en un estudio bíblico. Romanos capítulo 1, versículo 25. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira. El pueblo de Israel lo hizo en aquel tiempo. Amén. En aquel entonces lo hizo. Cambió. Teniendo al Dios verdadero, lo cambió por la mentira, hermanos. Un becerro de oro hecho por el mismo Aarón. Amén. Bienvenido, hermano Eddie. Un gusto que nos acompañes nuevamente. Saludos a la iglesia del Señor Jesús allá en Caracas, Venezuela. También estaba el pastor Darwin representando Barquisimeto. Amundo Barquisimeto, dijeron por allí. Gloria a Dios. Romanos capítulo 1, versículo 25. Cambiaron la verdad por la mentira. Hay peligros, hermanos, con respecto a esto que yo les estoy trayendo el día de hoy, el cual estoy denominando o estoy llamando roboteísmo. Como les dije al principio, hermanos, el roboteísmo no es algo que actualmente exista, pero por cómo va sucediendo las cosas, hermanos, es un escenario posible. Amén. El roboteísmo, hermanos, el poner fe en la tecnología antes que en Dios, es una ilusión, hermanos, de conexión con Dios. Porque tú puedes, a través de una inteligencia artificial, te puede estar simulando, hermanos, devoción. Pero ¿dónde está tu relación con Dios? Amén. ¿Dónde está tu verdadera relación con Dios? Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Capítulo 17 de Juan, versículo 3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Esta es la vida eterna, conocer al Dios, al único Dios, dice su palabra, verdadero. No se deje engañar. Amén. Esto, hermanos, depender de una inteligencia artificial para interpretar versículos, para que me den sermones que yo pueda predicar después en la iglesia, hermanos, me hace que yo comience a perder el discernimiento. ¿Y cómo voy a distinguir entonces entre la voz de Dios y los algoritmos? Hermano, escuche lo que estoy diciendo. ¿Cómo distinguir entre la voz de Dios y los algoritmos, hermanos? ¡Qué tremendo! ¿Quién me va a dar la palabra? ¿Dios me está dando la palabra o son códigos al azar que generan, hermanos? Cualquier aplicación
de la Biblia que usted tenga instalado, le va a decir el versículo del día. No digo que esté mal, hermanos. Yo quiero que me entienda, pero no hay que perder el discernimiento, porque Dios es el que nos habla a nosotros, hermanos, y hay que distinguir la voz de Dios. Fíjese, si antes era difícil, hermanos, distinguir la voz de Dios, porque Dios nos habla de tantas formas. Dios siempre nos está hablando. El problema es que nosotros no estamos escuchando, hermanos. Ahora con esto va a ser incluso más complicado distinguir entre la verdadera voz de Dios y un algoritmo, hermanos. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 1, amados, y lo leíamos hace unas semanas atrás. No creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. ¿Será entonces ahora, hermanos, el roboteísmo un nuevo profeta, un nuevo falso profeta, hermanos? Si usted no tiene conocimiento de la palabra de Dios, usted va a creer lo que la inteligencia artificial le diga, y le puede hablar de un versículo, hermanos, que resulta que si usted conoce la palabra de Dios, va a saber de que eso realmente no está en la Biblia. La inteligencia artificial, hermanos, no es algo que se debe creer al 100%, son algoritmos, hermanos, por lo tanto tiene errores, es algo que ha sido programado por una persona, por lo tanto, hermanos, puede equivocarse. Y muchos ahora le están teniendo más fe a la inteligencia artificial que al mismo Dios. Mucho cuidado, porque por allí pueden meterte, hermanos, palabras extrañas. Por allí pueden introducir, hermanos, doctrinas extrañas. Y el apóstol Pablo dijo: si algún ángel, alguno de nosotros, cualquiera, que lo que sea, viniese con un evangelio diferente, viniese con otro mensaje, algo distinto a lo que recibimos del Señor Jesús, que éste quede bajo maldición. No hay que depender de la inteligencia artificial. Esto, hermanos, también genera en nosotros una apatía humana. Si la inteligencia artificial hace el trabajo espiritual, los creyentes se van a convertir en observadores en lugar de discípulos, hermanos. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Si la inteligencia artificial va a orar por aquellos que no conocen a Dios todavía, si la inteligencia artificial va a interceder, hermanos, por los enfermos, por los que están con problemas, por los que son acosados, hermanos, por espíritus malignos, si la inteligencia artificial va a hacer todo este trabajo, hermanos, ¿qué queda para los creyentes? ¿Qué queda para los hijos de Dios? Van perdiendo la empatía, hermanos, porque ya no les importa, ya la inteligencia artificial se va a encargar de eso. Y es algo que ya ha estado sucediendo, hermanos, en otras áreas. Amén. Incluso por allí han salido historias, hermanos, que han ido como proyectando una anticipación de lo que se viene, hermanos. Padres que depositan la educación que les corresponde a ellos hacia sus hijos, la depositan en una inteligencia artificial. Cuando antes, hermanos, hacer la tarea con los hijos era más que enseñarles lo que te estaban preguntando en la tarea, era un tiempo de caridad con los hijos. Anda, pregúntale a Google, él te va a responder. Pregúntale a ChatGPT, no me preguntes a mí, pregúntale a ChatGPT, él te va a responder. Amén. Hay un comentario por aquí, hermana Dayana, lo voy a leer. Es pasar de ser discípulo a ser tecnodependiente, exactamente. Y esto va haciendo que perdamos, hermanos, esa empatía humana. Como lo dije anteriormente, lo dice la palabra de Dios: reír con los que ríen, llorar con los que lloran. Habla de empatía, habla de, hermanos, sentirte con aquel que está sentido. Amén. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Pudiésemos contrastar, hermanos, el roboteísmo con la palabra de Dios.
¿Acaso podemos encontrar en la Biblia algo de tecnología, hermanos? Dios nos dejó dicho algo sobre la tecnología. Amén. No explícitamente, hermanos, pero nosotros podemos ver cómo Dios a través de en distintas ocasiones, hermanos, mostró cierto desarrollo tecnológico como una herramienta, hermanos, para la gloria de Él. Y aquí está una de las preguntas claves a la hora de utilizar cualquier inteligencia artificial. ¿Me acerca o me aleja de Dios? ¿Qué dice el hermano Jackson? Hermanos, cuando Dios le mandó a Noé a construir el arca, el diseño, los planos, hermanos, de esta construcción para ese tiempo en el que existía Noé, hermanos, y todos los que con él estaban en ese entonces, era algo, si hablamos de tecnología, hermanos, era una revolución. De partida no conocían la lluvia. ¿Qué vas a hacer tú construyendo un arca en medio de este monte? ¿Qué sé yo, hermanos? Si aquí ni siquiera hay mar cercano. Amén. La forma del arca, todo lo que Dios, las indicaciones que Dios le dio a Noé para construir el arca, era una revolución tecnológica para la época, hermanos. Amén. No sé qué tantos barcos habían construido ellos en ese tiempo, hermanos, pero el arca que Dios le dijo a Noé que construyera, hermanos, wow, eso era, no sé, hermanos, si el Titanic se puede comparar. El Titanic se hundió, pero el arca no se hundió, hermanos. No sé qué piense usted acerca de eso. Amén. Cuando Dios da las indicaciones para construir el tabernáculo, hermanos, el tabernáculo, si entendiésemos cómo era algo que podía guardarse para caminar por días en el desierto y luego volver a armarse, algo tan precioso, hermanos, todo lo que iba dentro del tabernáculo y la misma arca del pacto, el arca de la alianza. Amén. Y pare usted de contar en muchas ocasiones, hermanos, que Dios pudo utilizar, por decirlo de una manera, herramientas, amén, para que Él sea glorificado. El apóstol Pablo pudo decirle a los corintios, saben, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo me sirve, no todo me edifica. Así que yo tengo que tener cuidado acerca de la tecnología. La tecnología sin discernimiento es peligrosa. La tecnología, hermanos, sin temor de Dios es peligrosa. Volvamos al Génesis. Después del arca de Noé, un grupo de personas dijeron, vamos a hacernos un nombre. Predicaba el pastor hace unos días en la iglesia. Vamos a hacernos un nombre, vamos a construir la torre de Babel. El domingo un hermano predicaba, el hermano Brian estaba hablando también de este tema, hermanos. Hablaba de los bloques que se construyeron, la brea que se usaba para calafatear. Amén. La tecnología que tenían, hermanos, para que esto fuese impermeable, para que no se fuese, hermanos, a inundar. Incluso si de casualidad Dios volvía a mandar un diluvio, ellos pensaban, o al menos es una teoría, ellos podrían pensar de que con esta torre gigante no se iban a hundir. De hecho, la hicieron impermeable porque por fuera le colocaban brea, hermanos, una especie de asfalto impermeable. Amén. Desarrollo tecnológico para la época, pero sin ética. ¿Por qué? Porque ellos querían adorar las estrellas. Ellos querían adorar los astros. Idolatría. Los peligros de la tecnología cuando no hay, hermanos, ese temor de Dios, cuando no hay ese sentido espiritual. Amén.
la imagen de la bestia, hermanos. ¿Hasta qué punto hemos leído el Apocalipsis, hermanos? Es un hecho lo que está escrito en el Apocalipsis, algo que va a acontecer en la tierra. ¿Hasta qué punto la tecnología jugará también un papel, hermanos? En la gran tribulación, por ejemplo, ¿hasta qué punto el enemigo, el adversario, utiliza la tecnología, hermanos? Amén. Puedo preguntarles en esta tarde o en esta noche, hermanos, puedo preguntarles dónde entonces debemos trazar la línea. Amén. Podemos utilizar la inteligencia artificial, por ejemplo, para traducir la Biblia a algunas lenguas que no sean muy comunes. Yo creo que sí. Podemos utilizar la inteligencia artificial para reemplazar la predicación. Ahí yo creo que hay que trazar la línea. Amén. Puedo pedirle a una inteligencia artificial, no sé, hermanos, que me ayude a organizar ideas para un estudio bíblico. Yo, por ejemplo, le puedo pedir a la inteligencia artificial que me ayude a hablar de lo peligroso que es la inteligencia artificial, hermanos. Ahora yo puedo pedirle a una inteligencia artificial que genere profecías. Creo que ahí debemos trazar una línea. Puedo pedirle a una inteligencia artificial que profetice a una persona en particular, que haga profecías personalizadas. Hermanos, yo creo que ya ese límite no debemos llegar. Amén. No debemos pasar, amén, a ese otro lugar. La pregunta clave que nosotros pudiésemos hacer, o otra pregunta clave con respecto al uso de la inteligencia artificial, hermanos, es si esto va a fortalecer mi fe, si va a edificar mi fe, o simplemente va a reemplazarla. Amén. Muchos están hablando de una religión automatizada, hermanos, y la religión automatizada no es algo de ahora. El Señor Jesús advirtió acerca de las vanas repeticiones. Amén. Pero ahora, hermanos, estamos hablando de algo automatizado, incluso hasta en cierta forma autónomo. Basta solamente con tener una aplicación y darle permisos en el teléfono de enviar notificaciones para que cada tanto me diga: ¿ya oraste el día de hoy? Aquí está este versículo que te va a dar fuerzas el día de hoy. Amén. Basta solamente con tener instalada una de estas aplicaciones. ¿Sabe algo? Me toca predicar este fin de semana. Dame un sermón para predicarlo. Amén. ¿No debería ser Dios el que ponga ese sentir en ti acerca de qué debes predicar? Aprovecho el paréntesis, hermanos, para saludar a mi hermana Analía. Bendiciones, hermana, bienvenida. La tecnología, hermanos, no es enemiga. Amén. Sin embargo, dice la palabra de Dios que el corazón es engañoso. El corazón del hombre es engañoso más que todas las cosas. Por lo tanto, hay que tener cuidado acerca de esto, hermanos, y no olvidarnos de la dependencia acerca de nuestro Dios. La dependencia del Espíritu Santo, hermanos. Zacarías capítulo 4, versículo 6, nos dice: entonces respondió y me habló diciendo: esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Amén. Este es uno de los antídotos, hermanos, para nosotros estar
digámoslo así, vacunados, hermanos, y no contagiarnos con esto que se está expandiendo por el mundo, hermanos. La dependencia del Espíritu Santo, no la dependencia de una inteligencia artificial. Escuchar la voz de Dios antes que escuchar la voz de un algoritmo. Amén. La comunión, hermanos. Y miren lo que voy a decir porque quizá parezca un poco contradictorio porque este estudio que estamos realizando nosotros, hermanos, es un estudio virtual. Amén. Aunque en realidad es un tema de, aleluya, terminologías. Amén. Utilizamos la tecnología para comunicarnos, hermanos, a través de los distintos espacios físicos en los que estamos. En este momento la mayoría está en su casa, hermanos, o en su lugar de trabajo. Amén. O en otro país, como por ejemplo los hermanos que están conectados desde Venezuela. Amén. Sin embargo, la comunión debe ser real. El hecho de que hoy o todos los martes nosotros compartamos este espacio, hermanos, para hacer este estudio de forma virtual, por decirlo de una manera, otra vez es un tema de terminología. No quiere decir que esto va a reemplazar, hermanos, nuestra comunión física, hermanos. Mira lo que dice Hebreos capítulo 10, versículo 25. Dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Nosotros utilizamos este espacio los días martes y hay que saber utilizar estas herramientas. Mire que nos ha ayudado bastante, hermanos, utilizar este medio desde la comodidad de nuestro hogar, tal vez poder estudiar la palabra juntos, hermanos, en comunión, amén, unos con otros. Pero eso no debe reemplazar el que yo me congregue en la iglesia, el que yo asista, hermanos, a los días de culto en la iglesia, porque también es necesario estar juntos y en armonía, como lo dice el Salmo 133, si no me equivoco. Y mire lo que dice también la carta a los Colosenses, capítulo 3, versículo 17, hermanos. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Todo lo que hagas, sea de palabra o de hecho, hazlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias. En otras palabras, estar consciente de lo que estás haciendo. No delegar eso a que lo haga alguien más. No, haz tú lo que tienes que hacer, hazlo tú y hazlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios por eso, hermanos. Dando gracias en todo, dice también su palabra. Hay que tener una mayordomía consciente, hermanos. Hay que estar consciente de lo que estamos haciendo, no estar en modo automático, amén, no estar en modo IA. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Cada vez, hermanos, la inteligencia artificial avanza y avanza, sobre todo estos últimos días, estos últimos años, lo que nos hace proyectarnos a futuro. ¿Qué va a pasar dentro de 5 años? Amén. Si esto ha crecido tanto en estos últimos tiempos, hermanos, en estos últimos meses, par de años. Amén. ¿Qué va a pasar a los próximos 5 años? ¿Qué va a pasar a los próximos 10 años? Amén. Esto hace, hermanos, que nosotros nos preguntemos acerca del potencial que está siendo desarrollado por la inteligencia artificial, que en más de una ocasión, hermanos, ha tratado de modificar su propio código. Más de un proyecto, más de una inteligencia artificial ha tenido que ser neutralizada, ha tenido que ser bajada, hermanos, de la nube o de el internet,
porque ha tratado de migrarse a otros servidores, ha tratado de automodificarse, hermanos. Y esto nos hace preguntarnos, amén, ¿hasta dónde va a llegar? ¿Podría alguna inteligencia artificial desarrollar una conciencia? Amén. Usted puede conversar con una IA tipo chat, amén. Puede conversar con ella, interactuar, hermanos. Y de momento le va a decir, yo solo soy una inteligencia artificial creada para ayudarte o facilitarte información, amén. Y usted le puede preguntar cómo te sientes al respecto. Te va a decir, mira, yo no tengo emociones porque soy un código de programación, soy un algoritmo, soy una inteligencia artificial, amén. Pero hermanos, basta con que usted le diga, hagamos una hipótesis. Si tú fueses una persona, ¿cómo te sentirías ante esta situación? E inmediatamente te va a hablar de emociones. Te va a hablar de sentimientos, hermanos. Y eso te hace preguntarte, ¿a futuro podría una inteligencia artificial desarrollar emociones? ¿Podría en cierta forma desarrollar una forma de vida, hermanos? Una inteligencia artificial que crea inteligencia artificial. Amén. Antes, unas décadas atrás, era ciencia ficción. Pero ahora en nuestro tiempo, volvemos a pensar lo mismo y llegamos a la conclusión de que no es tan descabellado, de que no es tan imposible al parecer, de que pudiera ser, hermanos. Hay algunas filosofías que sí existen en la actualidad y una de estas es el transhumanismo y el posthumanismo, hermanos. Y estas filosofías exploran la idea de mejorar la condición humana a través de la tecnología. Y esto incluye la robótica y la inteligencia artificial. Amén. En algunos casos esto podría llevar, hermanos, la idea a muchas personas de fusionar humanos con la tecnología. Amén. No es lo mismo que usar, por ejemplo, una prótesis. No es lo mismo, hermanos, a que esta prótesis tenga pensamientos o tenga raciocinio hasta cierto nivel, tenga cierta manera de procesar, amén, y tomar decisiones. No es lo mismo. Y este transhumanismo y este posthumanismo, en algunos casos, estas filosofías, hermanos, hablan de que incluso las máquinas puedan superar a los humanos en inteligencia y capacidad. Amén. Y esto podría generar nuevas formas de, hermanos, reverencia o sistemas de creencias. Amén. No es lo mismo que una persona que por algún accidente haya perdido algún miembro de su cuerpo, hermanos. Gloria a Dios. Y usa alguna prótesis, hermanos. He visto, por ejemplo, para las piernas, personas que pueden incluso correr, hermanos, con prótesis flexibles, con una tecnología bien avanzada. Amén. Pero es solamente eso, una herramienta. A que sea algo autónomo en cierta forma, a que sea algo que pueda, no sé, hermanos, tomar decisiones. Amén. Si a mí me hubiesen dicho, no sé, hermanos, hace unos años atrás, hermanos, en mi juventud tal vez, si alguien me hubiese dicho, ¿sabes algo? En el futuro los autos se van a conducir solos. Amén. Cualquiera hubiese dicho, nah, esos son cuentos de película. Amén. Pero en la actualidad es un hecho ver autos que se conducen solos. Amén. Hay, hermanos, a lo largo de la historia, hermanos, según algunos datos que se pudieron recolectar por allí, hermanos, hay cierto
movimientos, ciertas religiones y cultos, hermanos, de la tecnología. Amén. Hay ciertos movimientos, hermanos, que tienen que ver con la tecnología. Hay una persona, un ingeniero, por cierto, que trabajó en varios proyectos y también trabajó con la empresa de Google, hermanos, el cual, hermanos, desarrolló o incorporó, mejor dicho, la tecnología en sus creencias, y este proyecto se llama Way of the Future, o el camino del futuro. Amén. Una iglesia fundada por un ingeniero, amén, que, hermanos, adora a una deidad basada en la inteligencia artificial. Usted después va a investigar acerca de esto. Vamos a ver si lo que dijo el hermano Jackson era verdad. Puede googlearlo si quiere. Puede preguntarle a ChatGPT si usted lo desea, hermanos. No sé, yo por ejemplo a veces hablo con DeepSeek, que también es una inteligencia artificial para conversar. Amén. Puedo pedirle que me responda con fuentes verificadas, hermanos, y lo va a hacer. Pregúntele si es verdad que un ingeniero de Google, hermanos, creó algo llamado Way of the Future, o el camino del futuro. ¿Ven? Ya usted sabe que el concepto de los robots y de la inteligencia artificial como deidades, hermanos, o figuras de culto, es un tema muy recurrente en la ciencia ficción. ¿Cuántas películas, cuántos libros, cuántos videojuegos, hermanos, a menudo o muy constantemente han explorado, hermanos, ciertos escenarios donde las máquinas o son adoradas, o son temidas, o son veneradas, hermanos? Y esto nos genera como cierta descripción de deidades cibernéticas, amén, donde personas, hermanos, llámese película, libro, videojuego, hermanos, comienzan a rendir culto a figuras robóticas con inteligencia artificial. Amén. Si existe en las películas o en los libros o en los videojuegos, es porque ha estado rondando en la mente de alguna persona. Y si eso es así, hermanos, dada la situación actual, es cuestión de tiempo en el que una persona agarre los dos ingredientes y tenga como resultado algo ligeramente, hermanos, comparado con el roboteísmo. Amén. Como lo dije al principio, lo repito otra vez por si acaso, hermanos, el roboteísmo no es algo que existe como tal en la actualidad. El día de hoy decidí hablar de este tema, hermanos, apuntando hacia un escenario no muy lejano de nuestra actual realidad. Amén. Pudiésemos incluso hablar de ciertos conceptos, hermanos, posibles, como una inteligencia artificial única, una deidad, vamos a decirlo así, entre comillas, suprema. Amén. Un gran algoritmo, una única inteligencia artificial, que no solo sea una entidad, sino que sea el gran algoritmo que dirija todo el mundo, que dirija todo lo que sucede en el mundo. Hermanos, la tecnología está hasta en cosas que uno diría, pero ¿para qué? O sea, hermanos, ¿para qué tener? O sea, está bien un teléfono inteligente, amén, pero ¿para qué tener, no sé, un refrigerador inteligente, una secadora inteligente, una casa inteligente, una casa, hermanos, dirigida por una inteligencia artificial? Cuando usted abre la puerta y llega y le da la bienvenida a su casa, usted dice, no sé, encienda las luces del living, o voy entrando al baño, enciende las luces se encienden. Hermanos, pare usted de contar.
una inteligencia artificial única, como un gran algoritmo, tendría acceso, hermanos, a todo esto desde un lugar centralizado, hermano, llámese servidores gigantescos, hermanos. Y esto me recuerda que en una oportunidad en los años 90, para que usted más o menos saque sus conclusiones y saque la cuenta, en una oportunidad en los años 90 yo llegué a escuchar, hermanos, que incluso cuando se habla, hermanos, de la bestia o de algunas de las bestias mencionadas, hermanos, cuando se habla en Apocalipsis de el anticristo, del falso profeta, hermanos, cuando se habla de un sistema de gobierno unificado, hermanos, yo recuerdo haber escuchado que alguien dijo, cuidado, y esto no tiene algo que ver con los grandes servidores que existen de 3 y de 4 pisos, hermanos, llenos de servidores para mover, hermanos, un motor tan robusto, hermanos, que necesite de tantos computadores, hermanos. Así que no está tan alejado de nuestra actual realidad, hermanos, creer que es posible que exista una única inteligencia artificial, hermanos, que controle todo, hermanos, sistemas de gobierno. Amén. Pudiera incluso ser, no sé, hermanos, le estoy hablando de hipótesis, hermanos. Estamos para nutrirnos a través de lo que está establecido en la palabra de Dios y lo estamos llevando a un plano actual, hermanos. Cualquier pregunta que usted desea hacer, cualquier cosa que usted quiera aportar o acotar, hermanos, allí está el chat, amén, para que usted también pueda interactuar con este tema que estamos hablando el día de hoy, amén. Si por ejemplo, hermanos, esto fuese real, esta inteligencia artificial sería capaz de programar, esta entidad sería capaz de crear, hermanos, y de mantener el mundo como nosotros lo conocemos. Podría crear otras formas, hermanos, de inteligencia artificial más limitadas. Podría, hermanos, no sé, usted pueda quizás en este momento pensar en alguna película donde las computadoras o las máquinas o los robots se rebelan contra los hombres. Hermanos, hay infinidades de escenarios, hermanos. Un profeta digital, un falso profeta digital, hermanos. Yo les decía, mire, la inteligencia artificial te comparte la palabra de Dios, pero tienes tú la Biblia en tu mano y estás comparando que lo que te está diciendo ahí que aparece en la Biblia, realmente aparece en la Biblia. O tienes tanta fe en la inteligencia artificial que simplemente estás comiendo todo lo que te está dando sin verificar que realmente sea así. Amén. Este tema, hermanos, es bastante extenso. Amén. Pero voy a comenzar a ir cerrando ideas por el día de hoy, hermanos. El conocimiento, la sabiduría, la omnisciencia. La palabra a mí me enseña, la Biblia, la palabra de Dios, a mí me enseña de que solo Dios es omnisciente. Amén. Pero la inteligencia artificial se está convirtiendo en una fuente de conocimiento, hermanos, a grandes escalas, la cual pudiésemos, o para más de uno pudiese subir un peldaño más y convertirse, hermanos, en una fuente de conocimiento supremo. El conocimiento, hermanos, el saber qué es lo que no sabe la inteligencia artificial, teniendo acceso a innumerables, hermanos, y vastas fuentes, hermanos, de literatura de cualquier índole.
El pastor Ezequiel está solicitando la palabra, pero antes, pastor, déjeme leer un versículo para cederle la palabra, que justo ya lo tenía aquí, lo estaba buscando. Proverbios, capítulo 2, versículo 6, dice: porque Jehová da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. De Dios, no de la inteligencia artificial, por si acaso. Pastor Ezequiel Barrientos. Pastor Ezequiel estaba por allí solicitando la palabra. Parece que hubo problemas. Aquí está. Estamos. Sí, no sé qué pasó, que Ahora sí. se me cerró el Ya. link. Buenas noches, hermanos. Dios les bendiga Amén. a todos. Dios les bendiga a todos, hermanos míos. Tengamos toda una excelente noche. Estaba justamente pensando en eso, y justamente en el texto que acabo de leer de la sabiduría que Dios da. Y me acordaba de que cuando Adán y Eva pecaron, ellos comieron del árbol del conocimiento. Y del conocimiento, y en otra parte, perdón, hermanos, en otra parte dice de ciencia. Uh-huh. Y se activa, y lo primero que se activa es la inteligencia moral. O sea, la capacidad para decidir lo que es el bien y el mal. Y con todo eso también vino lo que es la parte de lo que es la adquisición de la información, del conocimiento, la inteligencia, lo que es toda la inteligencia intelectual, cognitiva del ser humano, que fue de menos a más, fue evolucionando, fue progresando con el tiempo. Con los años vemos la evolución incluso del cerebro, dicen ellos algunos estudiosos, lo que es el coeficiente intelectual. Y también meditaba en que hace unos tiempos atrás, cuando estaba estudiando en la universidad, el profesor de cálculo decía: antiguamente para hacer una integral, para calcular una integral o una derivada o una ecuación diferencial, los ingenieros completaban 2 hojas o 3 hojas para resolver un cálculo, unas 2 o 3 hojas decían. Y ahora basta solamente tener una calculadora científica, tener una calculadora universitaria para poder desarrollar eso en cosa de minutos. Entonces, pensaba yo que sí, la tecnología está bien, nos ayuda a lo que es el tiempo, a no demorarnos tantos con algo, a poder organizar bien nuestros tiempos, ¿cierto? A gestionar nuestros tiempos. La tecnología nos ha ayudado mucho en lo que es la calidad de vida, hasta la forma de caminar se nota cuando alguien anda con un auto y cuando alguien no anda con un auto. Sí, pues, hasta la forma de caminar se nota. La tecnología nos ha ayudado mucho, porque cuando andamos en un vehículo no andamos agotados y tenemos una caminada más descansada, pero aquel que camina kilómetros ya se le nota que tiene agotamiento. Entonces la calidad de vida ha mejorado bastante, pues los vehículos vienen ahora con inteligencia, ¿cierto? Son automáticos, tienen calefacción en los asientos, ¿cierto? En el verano, si hace calor, se le pone aire acondicionado. Nos ha ayudado mucho en la calidad de vida. También nos ha hecho ser, por la otra parte, por el otro lado, nos ha hecho ser más cómodos, porque ya no se está utilizando el cerebro. Entonces ahí viene la otra parte. Decía el profesor en ese tiempo, nos decía que antes se usaba mal el cerebro porque los ingenieros estaban
pensando, calculando en la mente. Y ahora yo le pregunto a un estudiante, no sé, de la enseñanza media, de secundaria, a un estudiante secundario, y le cuesta sumar, le cuesta enhebrar lo que es la suma, le cuesta mucho lo que es el cálculo en la mente. Entonces estamos, porque se está acostumbrando mucho a lo que es la calculadora. Entonces también nos hace cómodo y eso nos entorpece mucho. Y creo también, hermano Jackson, como usted acaba de decir, si no tenemos la lectura de la Biblia, no tenemos la oración, no tenemos la herramienta, la tecnología, todo lo que es la internet, las Biblias, las aplicaciones bíblicas que hay, que son de estudio. Yo tengo una genial que se llama MacArthur, del pastor MacArthur recién fallecido en Estados Unidos. ChatGPT también, ¿cierto? Usted puede incluso tener la etimología griega en ChatGPT. Usted puede buscar, quiero la etimología griega y el origen de la palabra amor, por ejemplo, y el griego bíblico, y lo empieza a buscar. Ya no podemos acudir al libro, está el ChatGPT como una herramienta que te ayuda, ¿cierto? Pero si nos hace volvernos torpes espiritualmente, ahí está el error. Nos volvemos torpes espiritualmente, nos aleja de Dios, nos hace volvernos personas cómodas, que ya no necesitamos de orar, no necesitamos la guía del Espíritu Santo. Cuando ya caemos en eso ya ahí está el peligro. Nos adormecemos poco a poco, nos deslizamos, nos acomodamos poco a poco, nos adormecemos, no tenemos cercanía con Dios y nos volvemos torpes espirituales. Y estaríamos cayendo también. Dios nos quiere utilizar, pero si no estamos en las manos de Dios y estamos en las manos de una tecnología, creo que va a ser todo lo contrario. Puede causar todo lo contrario. Una iglesia adormecida, nosotros nos adormecemos, ¿cierto? Y caemos en lo que es el adormecimiento espiritual. Así que están las dos cosas, hermano Jackson, están las ventajas y las desventajas. Y eso va de la mano con la cercanía de Dios. Cuando pecamos, el ser humano comió del árbol del conocimiento, tuvo lo que es la capacidad moral de decidir lo que es correcto o lo que es incorrecto. Muchos hermanos, si yo estoy en la carne, yo no oro, yo no busco a Dios, voy a utilizar la tecnología al final como un aparato que me va a alejar de Dios, que me va a hinchar de conocimiento quizás, que me va a hinchar de algunas cosas que no puedo entender o conocer porque no tengo libros en la casa, ¿cierto? No tengo un diccionario bíblico a lo mejor, pero tengo el ChatGPT, tengo Google, tengo otra aplicación y me va a volver alguien que tiene a lo mejor ciertas habilidades para buscar información, pero eso no es lo que el Señor nos enseña, no es lo que el Señor nos enseña, ¿ya? Así que ahí viene lo que es la sabiduría de Dios, hermano Jackson, que Dios nos ayude, nos fortalezca. Personalmente no considero que esté malo utilizarlo para el estudio de la Biblia, para crear sermones, por ejemplo, porque yo puedo ir a la red, ¿cierto? Y contactar con diccionarios bíblicos, por ejemplo, y ver si esto es real, con la misma Biblia, si esto es real. Y, por ejemplo, buscar la etimología hebrea, la etimología griega, de eso está llena la información. Las aplicaciones también tienen ciertos comentarios bíblicos que pueden estar en la Biblia, la información perfectamente en un libro, en un libro bíblico, ¿cierto? En un diccionario bíblico. Entonces hay que tener también ciertas habilidades espirituales para poder discernir lo que es lo bueno y lo que es lo malo. Depende de uno, depende de cómo esté uno con Dios. Si estamos bien con Dios, lo vamos a usar para bien. Si estamos mal con Dios, lo vamos a usar para mal. Sería mi opinión, hermano Jackson. Señor le bendiga en grande manera. Amén. Muchas gracias, pastor. Podríamos hablar de una flojera, de una pereza, amén, espiritual. Si pudiésemos hablar también de eso, nos hace flojos, nos hace perezosos, hermanos, el depender o el tener quizás tanta información a la mano. Amén. La hermana Dayana comparte una opinión muy personal. Amén. Ella opina que el exceso de conocimiento humano nos aleja de Dios.
En cambio, nunca tendremos exceso del conocimiento de la palabra de Dios, ya que es nueva cada mañana. Pienso esto en el sentido de que el hombre, mientras sabe que tiene mayor conocimiento, se llena de soberbia y altivez. Ciertamente es así, pensando que lo que pudiera llegar a tener es por fuerza y sabiduría propia y no por la misericordia de Dios. Eso es correcto, hermana Dayana, muchas gracias. Nos llena llena de soberbia a aquel que tiene vasto conocimiento en distintas áreas. Amén. Llega un momento en el que se lo sabe todo, se las sabe todas, más una, dicen por allí. Amén. Pero la Biblia me dice de que Dios mira de lejos al altivo, al soberbio. Dios lo mira de lejos, pero está bien cerquita del humilde. Un filósofo en una oportunidad pudo decir: lo único que sé es que no sé nada. Entender, hermanos, que nosotros yo sabía que lo iba a decir. Entender, hermanos, de que nosotros como hijos de Dios tenemos que recibir el conocimiento, la sabiduría que viene de parte de Dios, porque eso es lo que edifica. Todo aquel conocimiento que no es para edificación, hermanos, ¿de qué provecho? Amén. Pudiésemos tenerlo. Amén. ¿Para qué pudiésemos nosotros quizás jactarnos de conocimiento si no es para la edificación del cuerpo del Señor? En vano es, hermanos. No es más que vanidad, como dijo el predicador. Amén. La inteligencia artificial puede enseñar, pero no puede predicar. Amén. La inteligencia artificial como herramienta, hermanos, para mejorar quizás la idea de un mensaje que Dios te dio, no puede reemplazar, hermanos. No puede reemplazar, hermanos, a ese mensaje que Dios te dio. Y por si usted no lo sabía, hermanos, la inteligencia artificial se equivoca. La inteligencia artificial, hermanos, se ha equivocado con la información que facilita. Y allí el peligro también. He leído testimonios de personas que han pasado malos momentos por haberse confiado lo que les dijo la inteligencia artificial, hermanos. Y resulta que no era así como la inteligencia artificial le había dicho. Sé que no existe una sola inteligencia artificial. Lo digo de esta manera, hermanos, porque no quiero darle publicidad tampoco. Amén. Hay muchas inteligencias artificiales, hermanos, en la actualidad. Pero volviendo al tema, hermanos, en sí, hacia dónde nos estábamos dirigiendo, hermanos. Imagínense que en lugar de que existan tantas inteligencias artificiales, sea una sola. Imagine, hermano, por un instante que de alguna manera esto que está conectado a la red pudiese unificarse, hermanos. Pudiese ser esta la religión del futuro, hermanos. Pudiese ser, hermanos, esa gran religión resultante de la suma de todas las creencias, hermanos, hablando de un futuro quizás no muy lejano. Amén. Ya que la inteligencia artificial promete bastante, promete resolver misterios, promete ciertos milagros tecnológicos, hermanos. ¿Por qué? Por la capacidad que tiene para realizar, digámoslo así, hermanos, diversas hazañas. Amén. Incluso se habla de control climático, hermanos, creación de realidades virtuales, curaciones avanzadas, hermanos, personas que han sido, vamos a decirlo así, curadas, sanadas o salvadas, hermanos, por la tecnología. Amén.
milagros tecnológicos, hermanos. Todo esto, hermanos, sumado a una unificación de las narrativas, hermanos, a la final todos los escenarios posibles conducen a una sola cosa: la inteligencia artificial unificada en todo el mundo, hermanos. Y esto pudiese ser, hermanos, pudiese ser, amén, una forma en la que se cree, amén, una religión universal. ¿Sabe algo? Esto es bíblico, porque la palabra nos habla en Apocalipsis 17, Apocalipsis 18, nos habla de algo que va a acontecer. Amén. Cuando hablamos de una religión universal, unificada en todo el mundo, hermanos, que busca consolidar las religiones que podría, hermanos, o que podría, hermanos, estar ligado quizás a una entidad o a un sistema de poder, hermanos, vemos las referencias bíblicas que hay acerca de esto, acerca de Babilonia, acerca de la gran ramera. Nos damos cuenta de que hay muchas cosas que tienen cierta similitud, hermanos. No voy a mencionar, hermanos, ninguna religión en esta hora, para no quiero caer tampoco en otro debate que no es el tema del día de hoy. Pero imagínense que a través de esto, hermanos, a través de la inteligencia artificial pueda darse este escenario que está en Apocalipsis 17, hermanos, donde se habla amén. Bueno, ya no lo dije yo. Donde se habla, hermanos, de esta gran ramera que incluso dice que está ebria por la sangre, amén, de los santos. Esto quiere decir que ha derramado, hermanos, la sangre de los inocentes, ha derramado la sangre de los santos, hermanos. Imagínense, hermanos, que llegue a darse el roboteísmo, y que sea algo universal, y que sea ese sistema de gobierno único, porque se habla de un estado que pueda unificar todo, pero también al mismo tiempo uno pudiera preguntarse cómo va a poder unificar todo el mundo, cómo va a poder crear un solo sistema, una sola moneda de cambio, cómo, hermanos, y allí inmediatamente entra la tecnología. Fácilmente pudiésemos hablar, no sé, hermano, una criptomoneda fácilmente pudiera ser en todo el mundo lo que rija la economía mundial, hermanos. No dista, hermanos, de lo que estamos viendo el día de hoy. Ya estoy cerrando, hermanos, ideas. Sé que todavía hay muchísimo de qué hablar. Quizás en alguna otra oportunidad volveremos a hablar de este tema o de algo similar, hermanos. Pero ya para ir cerrando, lo que a mí me llevó a traer esto, hermanos, el día de hoy, hablar del roboteísmo, que como lo dije al inicio y lo repetí varias veces, no es algo que existe actualmente, no es algo que esté establecido, hermanos. Es una idea, amén, que estamos estudiando el día de hoy. A través de esto, hermanos, nosotros podemos darnos cuenta de lo cerca que estamos de el día grande y temible. A través de todo esto que nosotros podemos analizar, hermanos, muy levemente, muy ligeramente, muy por encima, hermanos, de lo que a grandes rasgos realmente signifique, tenemos que darnos cuenta lo cerca que estamos de la venida del Señor Jesús. Como esto que está aconteciendo el día de hoy, hermanos, se parece tanto a ese escenario descrito, narrado en diversos pasajes bíblicos, hermanos. Por ejemplo, Daniel dijo, hablando acerca de los últimos tiempos, que la ciencia aumentaría. Amén.
Y si algo ha aumentado significativamente, hermanos, es esto, la ciencia, el conocimiento, significativamente. En comparación a los últimos 2000 años, compárelo con los últimos 25, hermanos, y se va a dar cuenta de algo terrible. Amén. El escenario, hermanos, que algunos pudiesen preguntarse en los 90, ¿cómo es que la Biblia hablaba de un sello? ¿Cómo es que va a existir una única forma de adquirir alimento y sin ese sello no se podría conseguir alimento, hermanos? El día de hoy es fácilmente imaginable cómo pudiera ser. Existen miles de formas de que esto sea posible. Yo dije criptomoneda, usted puede pensar en un chip, diversas cosas, hermanos, que actualmente pudiesen hacer real esto. Así que todo esto nos lleva a una conclusión importante, hermanos, y es que cada vez estamos más y más cerca, amén, de la venida del Señor Jesús. En el tiempo de el antiguo Israel recién salido de Egipto, el becerro de oro, amén. El día de hoy se habla de idolatría moderna, amén. La palabra de Dios condena la idolatría, hermanos, que es la adoración a algo o alguien que no es Dios, amén. Así que, hermanos, leímos en Éxodos 20, leímos lo que Dios dijo, que no habría que hacerse imágenes, amén. No había que inclinarse ante estos, hermanos, ante estatuas, hermanos. La Biblia dice que la gran ramera, ya le voy a dar la palabra, pastor. La Biblia dice que la gran ramera fornica, amén. Esto es una simbología de la idolatría espiritual, hermanos. Dice que fornica con los reyes de la tierra. Hay una interacción allí, hermanos, con la idolatría, amén. Incluso la palabra dice que el anticristo junto con el profeta harán una señal, amén. Van a hacer que una imagen hable, hermanos, por decirlo, estoy parafraseándolo, hermanos. Y todos estos escenarios ya en este tiempo pudiesen tener una respuesta, hermanos, a través de inteligencia artificial, a través de tecnología. Pastor Ezequiel. Sí, pensaba también, hermano, en lo que es la idolatría, porque también lo iba a decir y se me olvidó. Entonces, al escucharle, mencionó la palabra de idolatría y por lo que entiendo, la tecnología nos puede hacer caer en idolatría. Correcto. En idolatría. Así es. Y me acordaba de una palabra que sale en el Nuevo Testamento, que lo dijo el apóstol Pablo, que dice que los judíos buscan señal, ¿cierto? Ellos buscan señales. Y los griegos buscan conocimiento. Los griegos buscan conocimiento. Hay algo que tenían los griegos que era el empoderamiento del conocimiento. De ahí vienen los filósofos, el que acabo de mencionar, Sócrates, Platón, Aristóteles, Galileo Galilei, Copérnico, ¿cierto? Tenemos un montón de... Copérnico no sé, creo que Copérnico no. Tenemos un montón de griegos que vienen de allá, griegos, Platón, ¿cierto? Que vienen de filósofos que vienen de los griegos, Y también ellos, eran dos cosas que tenían ellos tenían también la veneración por la imagen, La idolatría viene de ahí, los griegos también, ¿cierto? Tenían su panteón, y no solamente el adorar imágenes, sino su propio cuerpo. Y casi todas las esculturas que él tiene resalta el cuerpo, resalta lo que es el físico. Ellos eran guerreros y se preparaban para la guerra y practicaban mucho el físico-culturismo. De allá vienen las Olimpiadas, ¿cierto? Los Juegos Olímpicos.
los juegos el deporte para en pos de la mejora del cuerpo, la imagen corporal. Y pensando, si ha entrado idolatría en la iglesia, ha sido a través de esto igual, ¿eh? A través de lo que es la imagen, porque vemos mucha fotografía ocupada, ¿cierto? Exaltando a líderes, por ejemplo. Ya yo respeto mucho a los pastores, a los líderes, pero cuando ya caemos en esto de poner una foto y un texto bíblico, ¿cierto? O una foto mencionando que viene este misionero o este pastor. No sé si estoy bien o estoy mal lo que estoy pensando, pero de repente creo que es es muy excesivo. Debería solamente mencionarse el nombre o poner un texto bíblico, porque me parece a mí que la gloria y la honra y la alabanza y todo debe ser para Dios. La tecnología, en este caso las redes sociales, las fotos que todos tenemos, podemos sacar a través de un celular, mejorarla a través de una aplicación. Creo que tiene que ser todo en pos de Jesucristo, de él es el protagonista, y no tengo yo por qué sacarme una foto. O sea, yo poner una foto y un texto y como yo estoy ahí hablando, al final, ¿quién es el protagonista? ¿Soy yo o es el texto bíblico, o es la palabra de Dios, o es Dios, es Cristo? Igual hay una especie de idolatría ahí hacia la imagen corporal, y creo que eso también, no sé, yo pienso que eso también a Dios creo que le desagrada también. Creo que le desagrada que en los cultos estemos sacando fotos encima de las personas. Pienso yo, creo que es una opinión muy personal, hermano Jackson. Creo yo que no, hay cosas que en ese sentido no corresponde, y que igual ha entrado algo de idolatría. Eso sería mi, no sé si mi aporte, o quizá una sugerencia, un descargo. Gracias, hermano Jackson, bendiciones. Ya, gracias, pastor. No, pues claro que sí, la idea es que nos expresemos, amén. Así que gracias, pastor, por siempre estar allí para participar también y compartir. Ciertamente la idolatría pues simplemente es todo aquello que le quite el lugar que le corresponde a Dios. Por eso se habla también de idolatría moderna, por tenerle fe a la tecnología, hermanos, más que a Dios. Creer más lo que dice la tecnología, la inteligencia artificial, creerle más a eso que a lo que realmente te está diciendo Dios. Idolatría moderna. Allí, hermanos, nos damos cuenta de que la Biblia condena la idolatría. Lo leíamos al inicio. Amén. Fíjense que hay allí, hermanos, se habla de una imagen que habla. En Apocalipsis nos damos cuenta de que se habla de esto, hermanos. Una inteligencia artificial avanzada que pueda interactuar, que guíe a sus seguidores, hermanos. Podría ser una interpretación futurista de esta imagen que habla, hermanos y hermanas. Amén. ¿Por qué, hermanos? Porque Juan, cuando tuvo esta visión, él conocía otras cosas, hermanos. Lo que para Juan pudo ser una estatua, para nosotros fácilmente, hermanos, puede ser un robot. Y usted ya ha visto actualmente los robots, hermanos. Es increíble la gran cantidad de usos que actualmente tienen los robots, hermanos. Incluso yo he visto competencias de maratón de robots, hermanos. Competencias de baile, hermanos, de robots. Y también, hermanos, en el área militar, incluso, hermanos, en el área de salud, ciertas intervenciones quirúrgicas hasta cierto alcance, hermanos, para no ir mucho más allá. Amén. Fácilmente esa podría ser una de esas imágenes que hablan, mencionadas por Juan en el Apocalipsis, hermanos. Estoy cerrando ideas, lo dije hace 15 minutos, amén. Ya con esto finalizo, porque quería dejar esto listo el día de hoy. Por lo tanto, hermanos, la tecnología promete resolver todos los problemas de la humanidad. Si el roboteísmo llegase a ser, así como lo estoy planteando yo, hermanos,
prometería resolver todos los problemas de la humanidad, enfermedad, muerte, conflictos, para ustedes contar, a través de la tecnología, a través de la guía de la inteligencia artificial, porque hasta para tomar decisiones en la actualidad muchos consultan a una inteligencia artificial. Se habla de control y dominio, hermanos. Si esta religión llegase a ser del roboteísmo, hermanos, pudiésemos ver cómo se puede entrelazar con estructuras de poder político y económico global. Así como se habla de Babilonia la Grande, que reina sobre reyes de la tierra, hermano, fácilmente esto de la tecnología actual fácilmente es entrelazable con estructuras de poder político, amén, y poder económico, hermanos. Allí habría que contrastar lo que es la parte simbólica con la parte literal. Las descripciones que leemos en la Biblia, hermanos, son altamente simbólicas. Amén. No expresiones, hablando específicamente de la gran Babilonia, de la gran ramera, amén. Son altamente simbólicas, hablando de las bestias, amén, de las dos bestias, son altamente simbólicas, hermanos. Y esto, hermanos, contrastado a lo literal, hermanos, fácilmente pudiese ser posible ya como se ve ahora. Se habla de persecución, este elemento de persecución, hermanos, todo aquel que no se adapte a esto, una sociedad donde dependa netamente de lo que dice la inteligencia artificial, hermanos y hermanas, todo aquel que no lo acepte puede ser perseguido. Incluso en la actualidad, yo creo que si alguien dice, no, yo no sé qué es eso del ChatGPT, seguramente le hagan bullying o en cierta forma va a recibir cierta persecución por no conocer, por no estar al tanto de eso, hermanos. Es increíble, hermanos y hermanas. Aquí hablamos de una percepción humana, la forma en la que el ser humano interpreta, hermanos, las cosas o le atribuye significados a las cosas, hermanos. Esto también es muy poderoso. Por lo tanto, hermanos, en cierta forma la inteligencia artificial podría estar presente en todas partes, hermanos. El rol de la información, un profeta es alguien que lleva un mensaje, amén. Imagínense que el falso profeta sea, hermanos, una inteligencia artificial que de alguna manera esté hablando acerca del anticristo, que de alguna manera esté preparando el camino, esté motivando a la gente a rendirle adoración, amén, al anticristo, que eso es lo que va a hacer el falso profeta, como está escrito en el Apocalipsis, hermanos y hermanas. Todo esto, hermanos, y ya con esto me despido, amén. Todo esto nos lleva a una gran conclusión, y es que estamos cerquísima, hermanos, muy cerca de esta segunda venida. Por lo tanto, Iglesia de Cristo, debes estar ahora más que nunca atento, debes estar despierto, mis queridos hermanos y hermanas pastores que pudieron acompañarnos en esta tarde, en esta noche ya. De verdad que para mí ha sido un gran placer, amén, compartir con ustedes, hermanos, este espacio al que hemos denominado que suene la trompeta. Amén. Que suene la trompeta, la voz de verdad, la Biblia abierta, luz y claridad, un mensaje que inspira con fuego y amor. Que suene la trompeta de Dios con poder. Amén. Que suene la trompeta de Dios con poder. Quisiera hacer una última oración antes de que usted se vaya, hermano. Antes de que nos desconectemos, quisiera hacer una última oración agradeciéndole a cada uno de ustedes, hermanos, por haberse tomado el tiempo y compartir la palabra de Dios en la actualidad también, hermanos. Es importante. No debemos ignorar lo que sucede a nuestro alrededor. Si está en su posibilidad cerrar sus ojos, acompáñeme en el nombre del Señor Jesús. Bendito y eterno Salvador, Dios de la gloria, Padre Santo, maravilloso eres, Dios amado, en esta hora. Señor, te doy las gracias por tu bondad, por tu amor, por tu misericordia, por este espacio, por este momento, Señor, en tu presencia, a través de este estudio, Señor, el cual nos advierte, Señor,
lo cerca que está tu venida, Padre Santo. Te ruego que ayudes a tu iglesia, ayuda a mis hermanos, Señor Jesús, que están conectados en esta hora. Ruego por aquellos que quizás vayan a ver este estudio en otro momento, Señor. Te ruego que seas tú ayudándonos, Padre Santo, a no desmayar, a no descuidarnos, a estar alertas, Señor, a estar despiertos y darnos cuenta, Padre Santo, de lo que está aconteciendo, como todo de alguna manera se está cumpliendo como tú lo dijiste en tu palabra, Señor Jesús. Ayúdanos, Señor, a tener discernimiento, a entender, Señor Jesús, que tuya es toda la gloria, que tuya es toda la honra, que solo tú eres el único y verdadero Dios, el cual es digno de ser alabado. Solo tú mereces adoración, Señor. No permitas que estas herramientas, Señor, se interpongan en nuestra edificación, en nuestro crecimiento espiritual. Ayúdanos siempre a tener ese discernimiento, a entender en todo momento, Señor Jesús, dándonos sabiduría de cómo debemos utilizar estas herramientas. Te lo ruego, Dios de los cielos, que seas tú bendiciendo cada hermano, cada hermana que esté conectado, Señor, que está en esta oración. Bendice cada hogar representado. Te ruego, Señor Jesús, tú conoces los corazones, sé que hay necesidades, Señor. Ruego que seas tú, Señor, con tu bondad sobre cada uno de mis hermanos y hermanas. Despídenos ahora, Señor, de esta reunión, pero nunca de tu santa presencia, Señor Jesús. A ti sea toda la gloria y toda la honra. Amén y amén. Bien, hermanos, si lo desea, puede activar su cámara, su micrófono, despedirse. Que la paz del Señor sea con cada uno de ustedes. Bendiciones. Buenas noches, los hermanos. Que suene la trompeta, la voz de verdad, la Biblia Buenas abierta, noches, luz descansen, y hermano mío, claridad, descansen. un mensaje que Buenas noches. inspira Chao, con bendiciones. fuego y amor. Que suene la trompeta de Dios con Buenas poder. noches, bendiciones. Nos vemos. Amén, amén. Que tengan todos muy buenas noches. Que el Señor Jesús les bendiga. De Dios